Mis padres dijeron, eres la hija más inútil que tenemos. Todos se quedaron mirando. Yo me levanté y dije, entonces, dejen de llamarme cuando necesiten dinero. Sus caras se congelaron. Todos dejaron de respirar. Soy Isabella, tengo 34 años y soy una exitosa consultora financiera en la ciudad de Nueva York. Al crecer como la hija mediana en una familia de grandes triunfadores, nunca estuve a la altura. El mes pasado, en la fiesta de cumpleaños número 60 de mi padre, dijo algo que destrozó la poca relación que nos quedaba. Delante de todos, me llamó su hija más inútil. Nunca esperaron que yo me defendiera. Antes de compartir cómo ese momento cambió mi vida para siempre, déjenme saber desde dónde están viendo esto y suscríbanse si alguna vez se han sentido juzgados por las mismas personas que deberían amarlos incondicionalmente. Mi familia parecía perfecta desde fuera. Vivíamos en una extensa casa colonial en un suburbio elegante de Boston. Mi padre, Mateo, trabajaba como ingeniero estructural para una prestigiosa firma que diseñaba edificios comerciales en toda Nueva Inglaterra. Era estricto, analítico y no esperaba menos que la excelencia de sus 3 hijas. Mi madre, Elena, enseñaba matemáticas avanzadas en la escuela secundaria local y reforzaba esas expectativas en casa con rigurosos horarios de estudio y competiciones académicas. Mi hermana mayor, Camila, era la hija de oro. Para cuando yo estaba formando mis primeros recuerdos, ella ya ganaba ferias de ciencias y aparecía en el periódico local por sus logros académicos. Luego se convirtió en cirujana cardiotorácica, se casó con un dermatólogo llamado Santiago y tuvieron 2 hijos perfectamente educados que ya mostraban signos de brillantez intelectual en preescolar. Mi hermana menor, Sofía, a pesar de ser 5 años menor que yo, rápidamente se estableció como otra historia de éxito familiar. Tenía memoria fotográfica, se saltó 2 grados y finalmente se convirtió en abogada corporativa en una firma de renombre en Boston. Se casó con Ricardo, un capitalista de riesgo cuya familia tenía dinero antiguo y conexiones en toda Nueva Inglaterra. Luego estaba yo, Isabella, la hija del medio y la decepción familiar. Desde la primera infancia, mostré más interés en los colores y las texturas que en las fórmulas y ecuaciones. Pasaba horas dibujando diseños de vestidos, mientras mis hermanas resolvían complejos problemas matemáticos. Cuando traje a casa un premio de arte en 3er grado, mi padre lo miró y preguntó por qué no podía ganar algo útil como el concurso regional de ortografía que Camila había ganado a mi edad. El arte no te dará de comer, decía. Es un pasatiempo, no una carrera. Un recuerdo resalta dolorosamente claro. Cuando tenía 11 años, pasé semanas creando un retrato detallado de nuestra familia para el aniversario de mis padres. Utilicé técnicas que había aprendido de libros de la biblioteca, trabajando en él hasta altas horas de la noche. Cuando lo presenté, mi madre lo miró y dijo, «Qué bonito, cariño, pero ¿terminaste tu tarea de álgebra?» Sofía es 2 años menor y ya está trabajando en preálgebra. Las comparaciones eran constantes y aplastantes. En la cena, mi padre nos interrogaba sobre eventos actuales y conceptos científicos. Camila y Sofía siempre tenían respuestas elocuentes y bien investigadas. Cuando llegaba mi turno, mis interpretaciones más creativas eran recibidas con suspiros e intercambios de miradas entre mis padres. Isabella, decía mi madre, ¿por qué no te aplicas como tus hermanas? ¿Es tan difícil? A los 13 años, había aprendido a refugiarme en mi propio mundo. Decoraba mi habitación con recortes de revistas de diseños de moda y paisajes urbanos, soñando con escapar a Nueva York. Ahorraba dinero de niñera para comprar cuadernos de dibujo que mantenía escondidos debajo de mi colchón, sabiendo que mis padres los verían como distracciones de los estudios reales. Mis años de secundaria solo ampliaron la brecha. Mientras Camila preparaba solicitudes para la Facultad de Medicina y Sofía competía en campeonatos nacionales de debate, yo estaba descubriendo mi aptitud para los negocios y las finanzas. Comenzó en una clase de economía obligatoria, donde descubrí que tenía un talento natural para entender las fuerzas del mercado y las estrategias de inversión. Mi profesor de economía, el señor Ramírez, notó mis habilidades y me animó a unirme al club de inversiones de la escuela. Por una vez, sobresalí en algo lo suficientemente práctico como para impresionar a mis padres, o eso pensé. Cuando compartí con entusiasmo mi simulación de cartera de acciones que había superado al mercado en un 12%, mi padre simplemente asintió y dijo, eso es juego, no una carrera. La medicina y el derecho son profesiones estables.
Mi madre añadió, los financieros son solo vendedores glorificados. ¿Es eso realmente lo que quieres ser? Isabella, una vendedora. La única persona que apoyaba mis intereses era la hermana de mi madre, la tía Rosa. Ella trabajaba en banca en Chicago y reconocía mi talento. Durante sus visitas infrecuentes, me traía revistas financieras y libros sobre estrategias de inversión. Tienes un don, me decía en privado. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Cuando llegó el momento de solicitar la universidad, me postulé a escuelas de negocios en contra de los deseos de mis padres. Ellos ya habían trazado mi camino hacia una licenciatura en bioquímica, seguida de la Facultad de Medicina. La pelea que siguió cuando anuncié mi aceptación al programa de negocios de la Universidad de Nueva York con una beca parcial sigue siendo uno de los recuerdos más dolorosos de mi juventud. Estás tirando tu potencial, gritó mi padre. Las finanzas son para personas que no pudieron sobresalir en campos académicos reales. Mi madre fue más hiriente. Supongo que esto es lo que pasa cuando dejas que un niño se entregue a intereses frívolos durante demasiado tiempo. A pesar de su desaprobación, me mantuve firme. La tía Rosa se había ofrecido a ayudarme con los gastos no cubiertos por mi beca, y yo estaba decidida a forjar mi propio camino. El día que me fui a Nueva York, la despedida de mis padres fue fría y formal. Las últimas palabras de mi padre todavía resuenan en mi mente: cuando esta fase termine, y estés lista para seguir algo que valga la pena, haznos saber. Lloré todo el viaje en tren a Nueva York. Pero debajo de las lágrimas había una determinación férrea. Les demostraría que estaban equivocados. Construiría una vida y una carrera que ni siquiera ellos podrían menospreciar. Mi primer año en Nueva York fue un bautismo de fuego. La beca parcial cubría la matrícula, pero poco más. Encontré un pequeño apartamento en Brooklyn que compartía con otros 3 estudiantes, una estudiante de danza de Kansas, un estudiante de cine de California y un compañero de negocios de Miami. Mi habitación era apenas más grande que un armario, con espacio suficiente para una cama individual y un escritorio que había rescatado de la acera. Trabajaba 20 horas a la semana en una cafetería cerca del campus, levantándome a las 4:30 cada mañana para abrir la tienda antes de mis clases de las 8. Los fines de semana, tomaba turnos en una boutique de ropa en Soho, donde aprendí sobre operaciones minoristas y desarrollé una red de contactos en la industria de la moda. Entre el trabajo, las clases y el estudio, promedié 5 horas de sueño por noche ese primer año. A diferencia de muchos de mis compañeros de clase, cuyos padres financiaban su educación y gastos de manutención, yo contaba cada centavo. Llevaba una hoja de cálculo de presupuesto detallada, rastreando cada gasto hasta el pasaje del metro y las monedas para la lavandería. Aprendí a cocinar comidas económicas que podían durar días y descubrí eventos gratuitos por toda la ciudad para el entretenimiento. Durante mi segundo año, conseguí una pasantía en una pequeña firma de inversión. La paga era mínima, pero la experiencia fue invaluable. Impresioné a mi supervisor con mis habilidades analíticas y ética de trabajo, a menudo quedándome hasta tarde para aprender más sobre carteras de clientes y estrategias de inversión. Para mi tercer año, me ofrecieron un puesto a tiempo parcial con un salario ligeramente mejor y responsabilidades reales. Tienes una comprensión intuitiva de la evaluación de riesgos, me dijo mi jefe, Leandro, durante mi evaluación de desempeño. Eso es algo que no podemos enseñar. Las habilidades técnicas las desarrollarás con el tiempo, pero ese instinto es raro. Me gradué en el 10% superior de mi clase a pesar de mi agotador horario de trabajo. Mis padres asistieron a mi graduación, sentados rígidamente entre el público mientras Camila completaba su residencia quirúrgica y Sofía era asistente de un juez federal. Sus felicitaciones se sintieron perfunctorias, particularmente en comparación con su efusivo orgullo por los logros de mis hermanas. Al menos terminaste, dijo mi padre en la cena posterior a la ceremonia. Aunque sigo pensando que la Facultad de Medicina habría sido una mejor opción. En lugar de desanimarme, su falta de entusiasmo impulsó mi determinación. Después de la graduación, acepté un puesto a tiempo completo en la firma donde había sido pasante y, al mismo tiempo, me inscribí en clases nocturnas para obtener certificaciones financieras adicionales. Trabajaba 14 horas al día, construyendo mi base de conocimientos y relaciones con los clientes. A los 27 años, fui reclutada por una compañía de gestión financiera más grande con una prestigiosa lista de clientes. Mi salario se triplicó, lo que me permitió mudarme a mi propio apartamento en un edificio con portero en Manhattan.
Comencé a construir mi propia cartera de inversiones, tomando decisiones cuidadosas que produjeron rendimientos constantes. Pagué mis préstamos estudiantiles 4 años antes de lo previsto y comencé a ahorrar para mi propio negocio. A los 30 años, di el salto y fundé mi propia firma de consultoría financiera, especializándome en profesionales creativos y emprendedores. Había notado una brecha en el mercado: artistas, diseñadores, músicos y otros tipos creativos que ganaban buen dinero, pero recibían malos consejos financieros de asesores que no entendían sus flujos de ingresos irregulares y sus necesidades únicas. Mi negocio creció rápidamente de boca en boca. Entendía tanto el mundo financiero como el creativo y podía traducir entre ellos. En 2 años, tuve que contratar a 3 consultores adicionales para manejar la carga de clientes. A los 33 años, mi firma gestionaba más de $40 millones en activos, y había comprado un hermoso condominio de 2 habitaciones en Tribeca. A lo largo de estos años de construcción de mi carrera, también construí una vida personal que reflejaba mis valores, en lugar de las expectativas de mis padres. Salía con hombres que me estimulaban intelectual y creativamente, no solo profesionales con credenciales impresionantes. Cuando tenía 29 años, conocí a Javier en la inauguración de una galería para uno de mis clientes. Era un productor musical con un pequeño, pero exitoso, sello independiente que se especializaba en jazz y música experimental. Javier había abandonado el Berklee College of Music para irse de gira con una banda y había construido su carrera a través del talento, el trabajo duro y las conexiones, en lugar de la educación formal. Tenía una risa fácil, una naturaleza reflexiva y una pasión por su trabajo que igualaba la mía. Conectamos inmediatamente por nuestros viajes similares de seguir caminos poco convencionales, a pesar de la presión para conformarnos. Nuestra relación se desarrolló de forma natural y profunda. Nos mudamos juntos después de 1 año, combinando mi sentido del diseño y su colección de vinilos vintage e instrumentos musicales para crear un hogar que expresaba nuestra estética compartida. Viajábamos cuando nuestros horarios lo permitían, explorando ciudades conocidas por sus escenas musicales y artísticas. Construimos un círculo de amigos que eran igualmente creativos, emprendedores e independientes. Mis padres, predeciblemente, no aprobaron a Javier. Cuando finalmente lo llevé a Boston para una cena navideña, 3 años después de nuestra relación, apenas interactuaron con él, haciéndole preguntas superficiales sobre su pasatiempo y comentarios apenas velados sobre la inestabilidad de la industria musical. ¿Y dónde obtuvo su MBA?, preguntó mi padre durante el postre, sabiendo perfectamente que Javier no había terminado la universidad. Obtuve mi educación en estudios y en la carretera, respondió Javier, de buen humor, la escuela de prueba y error, con algunas lecciones muy costosas en el camino. Mi madre frunció los labios. Qué poco convencional. En el coche de vuelta a nuestro hotel, Javier me tomó la mano. Ahora entiendo por qué eres tan fuerte. Tenías que serlo para sobrevivir a ese nivel de juicio. Le apreté la mano, agradecida por su perspicacia y apoyo. Con Javier, me sentí aceptada por ser exactamente quien era, no quien otra persona quería que fuera. Era un sentimiento que nunca había experimentado con mi familia. A medida que mi carrera y mi relación con Javier florecían, mi relación con mi familia se volvió cada vez más tensa. Nuestras llamadas telefónicas se hicieron más cortas y menos frecuentes, a menudo terminando en una frustración apenas disimulada por ambas partes. Mis visitas a Boston se redujeron a días festivos importantes y eventos familiares ocasionales, cada uno de ellos dejándome emocionalmente agotada. Cada conversación parecía incluir críticas sutiles y no tan sutiles a mis elecciones. Mi madre comentaba sobre mi apariencia, sugiriendo que me vestía demasiado llamativa para una mujer profesional. Mi padre preguntaba sobre mi negocio con escepticismo, haciendo preguntas que implicaban que solo estaba teniendo una racha de suerte, en lugar de construir algo sostenible. Las reuniones familiares eran ejercicios de disminución. Mientras Camila recibía un sinfín de preguntas sobre sus últimas y complejas cirugías, y a Sofía se le pedía que compartiera historias sobre sus casos legales de alto perfil, mi trabajo rara vez era un tema de interés. Si mencionaba una estrategia de inversión exitosa que había desarrollado o un cliente notable que había firmado, la conversación rápidamente volvía a los logros de mis hermanas. «Qué bonito, Isabella», decía mi madre con un gesto despectivo. «¿Pero escuchaste que Camila está siendo considerada para jefa de cirugía cardiotorácica?» La dinámica cambió drásticamente durante la crisis financiera de 2008.
La firma de ingeniería de mi padre perdió varios contratos importantes, lo que resultó en despidos significativos. Aunque mantuvo su trabajo, su salario se redujo en un 30%. Casi al mismo tiempo, mi madre desarrolló una artritis severa que requería tratamientos costosos, solo parcialmente cubiertos por su seguro. A pesar de la recesión en curso que afectaba a mi propio negocio, yo estaba en una posición financiera más sólida que muchos, habiendo anticipado la recesión del mercado y asesorado a mis clientes en consecuencia. Cuando mis padres mencionaron con renuencia sus preocupaciones financieras durante una llamada telefónica, inmediatamente me ofrecí a ayudar. «Puedo cubrir los gastos médicos de mamá», dije. «Y puedo enviar algo extra cada mes para ayudar con la hipoteca hasta que el salario de papá se restaure». Hubo una larga pausa antes de que mi padre aceptara, su voz tensa con lo que interpreté como gratitud, pero que más tarde me di cuenta que era resentimiento por necesitar ayuda de su hija menos exitosa. Ese fue el comienzo de un patrón preocupante. Durante los siguientes años, proporcioné un apoyo financiero significativo a mis padres. Pagué por un techo nuevo en su casa cuando el viejo comenzó a gotear. Cubrí el costo de un coche usado confiable cuando su antiguo sedán finalmente dejó de funcionar. Les ayudé a refinanciar su hipoteca a una tasa más baja, utilizando mis contactos comerciales para acelerar el proceso. A lo largo de todo esto, mis hermanas contribuyeron mínimamente a las necesidades financieras de nuestros padres. Camila siempre tenía una excusa: la matrícula de la escuela privada de los niños, la hipoteca de su casa de vacaciones en Vermont, las inversiones en la práctica de dermatología de su esposo. Sofía, de manera similar, se excusaba, citando el condominio que ella y Ricardo habían comprado en Back Bay y su extenso programa de viajes. Mis padres nunca pidieron a mis hermanas el tipo de ayuda que me pedían a mí. Sin embargo, perversamente, mi asistencia financiera no hizo nada para elevar mi estatus en la jerarquía familiar. Si acaso, pareció reforzar su visión de mí como de alguna manera inferior a mis hermanas. Era como si mi dinero fuera aceptable, pero la forma en que lo ganaba seguía siendo sospechosa. El incidente más revelador ocurrió en la boda de Sofía hace 3 años. Fue un evento elaborado en una histórica finca a las afueras de Boston, con 300 invitados y sin escatimar en gastos. Cuando el presupuesto de Sofía y Ricardo se quedó corto, pidieron a los miembros de la familia que contribuyeran. Yo aporté $20,000, más que cualquier otro pariente, incluida Camila. En la cena de ensayo, llevaba un elegante y moderno mono que había comprado a un diseñador emergente que también era cliente. Era elegante, pero poco convencional, muy parecido a mi enfoque de la vida. Mi madre me miró y frunció el ceño. «No pudiste haberte puesto un bonito vestido como tu hermana», susurró con dureza. «Siempre tienes que hacer una declaración, ¿no? Este es el día de Sofía, no un momento para tus experimentos de moda neoyorquinos». Más tarde esa noche, escuché a mi padre hablar con su hermano. «Las 3 niñas están bien», dijo. «Aunque Isabella sigue con eso de las finanzas. Habíamos esperado que encontrara una profesión más respetable. Eventualmente, tal vez volver para un título de posgrado adecuado». Me quedé congelada, agarrando mi copa de champán. Mi cosa de las finanzas acababa de contribuir con $20,000 a esta boda. Mi cosa de las finanzas estaba pagando los tratamientos de artritis de su esposa. Mi cosa de las finanzas había evitado que su casa fuera embargada durante la peor crisis económica en décadas. Sin embargo, a sus ojos, yo seguía siendo la decepción familiar. La constatación fue dolorosa y clarificadora a la vez. Estaba atrapada en un patrón tóxico, proporcionando apoyo financiero a personas que, fundamentalmente, no me respetaban a mí ni al trabajo que hacía. Pero liberarse de ese patrón significaría confrontar décadas de dinámicas familiares, algo para lo que no estaba del todo preparada. En su lugar, me retiré aún más, limitando mis visitas y llamadas telefónicas, mientras seguía respondiendo a las solicitudes financieras. Me decía a mí misma que estaba siendo la persona más grande, ayudando a mi familia a pesar de su trato hacia mí. En realidad, estaba evitando las conversaciones difíciles y los límites que el verdadero autorrespeto requeriría. La invitación a la fiesta de cumpleaños número 60 de mi padre llegó por correo, una elegante tarjeta color crema con relieve dorado que gritaba el gusto de Camila. La celebración sería un evento de fin de semana en la casa de mis padres con una cena formal el sábado por la noche. Familiares y amigos cercanos fueron invitados a quedarse todo el fin de semana.
Mi instinto inicial fue declinar. La idea de pasar un fin de semana entero navegando por tensiones y juicios familiares me agotaba antes siquiera de haber empacado una maleta. Pero Javier me animó a ir. Es un cumpleaños importante, razonó. Podrías arrepentirte de no estar allí. Además, has estado trabajando mucho en terapia sobre el establecimiento de límites. Quizás esta sea una oportunidad para practicar eso en tiempo real. Tenía razón. Durante el último año, había estado viendo a la doctora Isabel Reyes, una terapeuta especializada en dinámicas familiares. Habíamos estado trabajando en mi tendencia a buscar validación de personas que eran constitucionalmente incapaces de proporcionarla. La doctora Reyes me había ayudado a entender que mi apoyo financiero a mi familia era, en parte, un intento inconsciente de finalmente ganarme su aprobación. Puedes asistir sin abandonar tus límites, me había dicho en nuestra sesión antes del viaje. Puedes amar a tu familia sin aceptar su definición de ti. Así que, confirmé mi asistencia, reservé una habitación de hotel en lugar de quedarme en casa de mis padres, y compré un costoso reloj vintage para mi padre. Era un Rolex Explorer, el modelo que siempre había admirado, pero que consideraba demasiado extravagante para comprarse el mismo. A pesar de todo, quería darle algo especial, algo que demostrara que había estado prestando atención a sus gustos y deseos, incluso cuando él no había prestado atención a los míos. Javier se ofreció a acompañarme, pero decidí ir sola. Esto es algo que necesito manejar por mí misma, le dije. Pero gracias por ofrecerte. El viernes que llegué a Boston hacía un frío inusual para mayo. Tomé un taxi desde el aeropuerto directamente a casa de mis padres, llegando justo cuando la furgoneta de Camila entraba en la entrada. Su marido, Santiago, estaba descargando el equipaje mientras sus hijos, Mariana de 10 años y Diego de 8, discutían por algo en sus tabletas. Isabella, exclamó Camila con el entusiasmo forzado que siempre usaba conmigo, como si compensara alguna incomodidad subyacente. ¿Lo lograste? Mamá y papá no estaban seguros de que vinieras. ¿Por qué no iba a venir?, pregunté, sintiéndome a la defensiva. Oh, ya sabes, siempre estás tan ocupada con el trabajo y ese novio tuyo. Consiguió que novio sonara juvenil, como si Javier y yo tuviéramos una relación de instituto en lugar de una relación comprometida de 5 años. Dentro, mi madre dirigía a los camareros que preparaban la cena familiar informal de esa noche. Me dio un abrazo rápido y rígido. Isabella, te ves urbana, dijo, observando mi vestido negro cruzado y mis botines. Sofía y Ricardo llegaron hace una hora. Se están acomodando en la habitación de invitados. Me quedo en el Marriott del centro, le recordé. Te lo dije cuando confirmé mi asistencia. Frunció el ceño. No sé por qué insistes en gastar dinero en un hotel cuando tenemos habitaciones perfectamente buenas aquí. Me mordí la lengua para no soltar la réplica que me vino a la mente sobre la necesidad de espacio y simplemente dije, es más conveniente para mi vuelo temprano del lunes por la mañana. Mi padre salió de su estudio, con gafas de lectura en la nariz y un periódico bajo el brazo. Isabella, dijo con un asentimiento. Buen viaje desde el aeropuerto. Ni un abrazo, ni un qué bueno verte, solo una pregunta perfunctoria sobre el tráfico. Me tragué mi decepción y adopté su tono formal. Ningún problema en absoluto. Feliz fin de semana de cumpleaños, papá. La tarde transcurrió de manera predecible. Sofía y Ricardo dominaron la conversación con historias sobre su reciente viaje a la costa amalfitana. Los hijos de Camila interpretaron un dúo de piano que habían preparado para su abuelo, recibiendo elogios efusivos. Me senté en silencio, sintiéndome cada vez más invisible. Después de la cena, mientras los demás se dirigían a la sala para el café y el postre, mi madre me acorraló en la cocina. Me di cuenta de que no trajiste a Javier, dijo, mientras colocaba galletas en una bandeja. Tenía una sesión de grabación que no podía reprogramar, mentí, reacia a admitir que había elegido venir sola. Ella frunció los labios. ¿Ustedes dos se casarán alguna vez, o esto es solo un arreglo perpetuo? No te estás haciendo más joven, Isabella. Cerré los ojos brevemente, armándome de paciencia. Estamos contentos con nuestra relación tal como está, mamá. La felicidad está bien, pero la estabilidad también importa. Tus dos hermanas entendieron eso. Javier y yo llevamos juntos 5 años. Eso me parece bastante estable.
Ella negó con la cabeza. No es lo mismo sin un compromiso. ¿Y los hijos? Isabella, ¿has pensado en tener hijos? A tu edad, Camila ya tenía los suyos. No todo el mundo quiere las mismas cosas, mamá. La familia debería ser una prioridad, insistió. Tu carrera no te mantendrá caliente por la noche cuando seas vieja. Me mordí la lengua para no señalar que mi carrera nos estaba manteniendo a ella y a papá bastante cómodos. En su lugar, llevé la bandeja de galletas a la sala, las palabras de mi madre asentándose como piedras en mi estómago. El sábado, día de la fiesta de cumpleaños propiamente dicha, amaneció claro y soleado. Pasé la mañana en mi hotel, trabajando a distancia y preparándome mentalmente para la noche. Almorcé ligeramente, me di una ducha larga y me vestí con esmero con un elegante vestido recto negro que ni mi madre podía criticar. Llegué temprano a casa de mis padres para ayudar con los preparativos finales. El jardín trasero se había transformado con mesas, sillas alquiladas y luces centelleantes entre los árboles. Una pequeña banda se estaba instalando en una esquina, y camareros con camisas blancas impecables organizaban un bar y una estación de aperitivos. Los invitados comenzaron a llegar a las 6:30. Estaban los amigos de toda la vida de mis padres, vecinos, colegas de la empresa de mi padre y de la escuela de mi madre, familiares lejanos que no había visto en años. Circulé educadamente, respondiendo las inevitables preguntas sobre mi vida en Nueva York con una brevedad ensayada, desviando los comentarios sobre mi estado civil con buen humor. Para las 8, la fiesta estaba en pleno apogeo. La tarde de primavera se había vuelto fría, pero los calentadores mantenían el espacio exterior confortable. Mi padre, inusualmente animado después de varios whiskies, estaba conversando cerca del bar, aceptando felicitaciones y recordando sus días universitarios con viejos amigos. La cena se sirvió en mesas elegantemente dispuestas, una comida de catering con los platos favoritos de mi padre, lomo de res, patatas asadas, espárragos con salsa holandesa. El vino fluía libremente, y la conversación se hizo más ruidosa a medida que avanzaba la noche. Estaba sentada en una mesa con primos lejanos y la compañera de universidad de mi madre, lo más lejos posible de la mesa principal de la familia, sin ser obviamente excluida. Mientras se servía el postre, un hermoso pastel de varios niveles fue traído entre murmullos de aprecio. Mi madre golpeó su copa para llamar la atención. La multitud se aquietó y ella se puso de pie, sonriendo a mi padre. Mateo y yo queremos agradecerles a todos por venir a celebrar este hito con nosotros, comenzó. 60 años es un gran logro, especialmente cuando esos años han estado llenos de tantos éxitos como los de Mateo. Luego procedió a relatar los logros profesionales de mi padre, su servicio comunitario, su habilidad como marinero de fin de semana y carpintero. Luego se refirió a su papel como padre. Pero quizás el mayor logro de Mateo ha sido como padre de nuestras 3 hijas. Como padres, no podríamos estar más orgullosos de las mujeres en las que se han convertido. Señaló a donde Camila estaba sentada con Santiago. Nuestra hija mayor, Camila, la cirujana que salva vidas todos los días. Los aplausos se extendieron entre la multitud. Y nuestra hija menor, Sofía, que defiende la justicia como una abogada brillante. Más aplausos mientras Sofía asentía con gracia. La mirada de mi madre recorrió la multitud, localizándome en mi mesa distante. Hubo una ligera vacilación antes de que continuara. Y Isabella, nuestra creativa hija mediana. La pausa y el descriptor calificado quedaron en el aire. Algunos aplausos confusos rompieron el incómodo silencio. Mi padre se levantó, luego, tomando el micrófono de mi madre. Estaba más que un poco ebrio, con el rostro enrojecido y sus movimientos expansivos. Permítanme añadir, dijo con una risita que no contenía humor real, que criar hijas no es para los débiles de corazón. Hemos sido bendecidos con Camila y Sofía, quienes han seguido nuestros pasos, han elegido caminos respetables. Me miró directamente por primera vez esa noche. Y luego está Isabella. La atención de la multitud se centró en mí. Sentí que mi cara se calentaba, pero mantuve una expresión neutral. ¿Saben?, continuó mi padre, su voz clara en el repentino silencio. Isabella, eres la hija más inútil que tenemos. Un jadeo colectivo surgió de los invitados. Mi madre le tiró de la manga, pero él se la sacudió. Ahora, balbuceó, intentando retractarse, pero empeorándolo.
No lo digo de mala manera, solo que ella siempre ha sido diferente. Valores de Nueva York, tipos creativos, ¿saben a lo que me refiero? El silencio era ensordecedor. Algunos invitados miraban sus platos avergonzados. Otros me observaban con expresiones de lástima. Mis hermanas parecían mortificadas, pero ninguna habló en mi defensa. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Fue como si toda una vida de desprecios sutiles y no tan sutiles se cristalizara en esta declaración públicamente humillante. Vi con perfecta claridad el patrón en el que habíamos estado atrapados durante décadas, mis intentos de ganarme la aprobación a través de logros y apoyo financiero, su incapacidad fundamental para valorarme por quien realmente era. Me levanté lentamente, mi silla raspó ruidosamente el patio de piedra. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme cuando hablé. Entonces, dejen de llamarme cuando necesiten dinero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como escarcha. La boca de mi padre se abrió y se cerró, sin que saliera ningún sonido. Mi madre palideció, agarrándose al borde de la mesa. Yo permanecí de pie, mi cuerpo vibraba con adrenalina. Los rostros a mi alrededor registraron shock, confusión, incomodidad. Nadie se movió. Nadie habló. Parecía como si todos hubieran dejado de respirar colectivamente. En ese momento suspendido, experimenté una extraña sensación de calma. Años de sentimientos reprimidos tuvieron de repente una salida, y la verdad, una vez dicha, no podía retractarse. Había cruzado una línea, pero era una línea que necesitaba ser cruzada. Permítanme aclarar a qué me refiero, continué, mi voz resonando en el silencio atónito. Durante años, he sido el banco de la familia. Cuando mamá necesitó tratamientos especializados para la artritis no cubiertos por el seguro, ¿quién pagó la factura de $20.000? Cuando la casa necesitó un techo nuevo después de los daños de la tormenta, ¿quién envió $35.000 al día siguiente? Cuando la boda de Sofía se excedió del presupuesto, ¿quién contribuyó con $20.000 sin que se lo pidieran 2 veces? Miré directamente a mi padre. Esa sería yo, su hija inútil con la carrera aparentemente inútil en finanzas. El rostro de mi padre se puso más rojo, pero ahora de vergüenza en lugar de alcohol. Mi madre había comenzado a llorar en silencio, secándose los ojos con una servilleta de lino. En los últimos 5 años, le he dado a esta familia más de $150.000, continué, las palabras fluyendo ahora que la presa se había roto. He pagado deudas de tarjetas de crédito, cubierto impuestos de propiedad cuando se atrasaron, financiado reparaciones del hogar y subsidiado vacaciones. Lo hice porque los amo, a pesar de que nunca aprobaron mis elecciones ni respetaron mi éxito. Miré a mi alrededor a las caras sorprendidas de familiares lejanos y amigos. Ninguno de ustedes sabía eso, ¿verdad? Por supuesto que no. Eso requeriría reconocer que la decepción familiar es en realidad bastante exitosa. La tía Rosa, hermana de mi madre y mi primera defensora, se levantó de su mesa. Es cierto, dijo con firmeza. Isabella ha sido extraordinariamente generosa y extraordinariamente paciente con el trato que ha recibido. Mi padre finalmente encontró su voz. Este no es el momento ni el lugar para esta discusión, Isabella, dijo, su tono intentando autoridad, pero socavado por un ligero temblor. ¿Cuándo sería un buen momento, papá?, pregunté. ¿Cuándo necesites que te paguen los impuestos de la propiedad del próximo trimestre? ¿O cuando la próxima ronda de tratamientos de mamá no esté cubierta por Medicare? Esos parecen ser los únicos momentos en que soy realmente bienvenida en esta familia, cuando se necesita mi dinero inútil. Santiago, el esposo de Camila, se aclaró la garganta incómodamente. Quizás deberíamos darles un poco de privacidad a la familia, sugirió a la mesa en general. Pero yo no había terminado. No, creo que esto ha sido privado durante demasiado tiempo. Eso es parte del problema. Me volví hacia mis padres. He pasado toda mi vida adulta tratando de ganarme su aprobación siendo financieramente exitosa, cuando ustedes dejaron claro que el campo que elegí no era lo suficientemente bueno. He subsidiado su estilo de vida mientras me trataban como menos que a mis hermanas porque no me convertí en médica o abogada. Mi voz se quebró ligeramente, la primera grieta en mi compostura. ¿Tienen idea de cuánto duele eso? Ser el cajero automático de la familia, pero nunca la historia de éxito familiar.
Sofía se levantó entonces, su formación legal evidente en su tono mesurado. Isabella, no teníamos idea de que contribuías tanto. Mamá y papá nunca nos lo dijeron. ¿Hubiera importado? Le pregunté directamente. Has participado en la narrativa familiar sobre mí tanto como ellos. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi negocio con interés genuino, o me defendiste cuando mamá y papá hicieron comentarios despectivos sobre mi carrera o relación? No tuvo respuesta, lo que confirmaba lo que ya sabía. El problema no eran solo mis padres. Era un sistema familiar que me había asignado un papel del que nunca se me había permitido desviarme. Mi madre finalmente encontró su voz. Nunca quisimos hacerte sentir poco apreciada, Isabella, dijo, aunque su tono carecía de convicción. Siempre hemos querido lo mejor para ti. No, la corregí suavemente. Siempre quisieron que yo fuera lo que ustedes creían que era mejor. Hay un mundo de diferencia. Tomé mi bolso de al lado de mi silla. Creo que me voy a mi hotel ahora. Lamento interrumpir tu cumpleaños, papá, pero quizás 60 años es edad suficiente para escuchar algunas verdades difíciles. Mientras me giraba para irme, mi padre gritó, Isabella, no seas dramática. Siéntate y disfrutemos el resto de la noche. Hice una pausa y lo miré, sintiendo de repente más tristeza que enojo. Ese es el problema, papá. Todavía no lo entiendes. Esto no es drama. Son décadas de dolor finalmente siendo reconocido. Con eso, caminé entre la multitud silenciosa y salí a mi coche de alquiler. Mis manos temblaban mientras encendía el motor, pero mi mente estaba más clara que en años. Algo fundamental había cambiado, y no habría vuelta atrás. El silencio en mi habitación de hotel esa noche era ensordecedor. Me senté en el borde de la cama, todavía con mi vestido de fiesta, reviviendo los acontecimientos de la noche en mi mente. ¿Había ido demasiado lejos? ¿No lo suficiente? La mezcla de emociones era abrumadora, alivio por finalmente decir mi verdad, culpa por causar una escena en el cumpleaños de mi padre, ira persistente por años de desprecio, miedo por lo que pasaría después. Llamé a Javier, quien respondió inmediatamente a pesar de la hora tardía. ¿Cómo te fue?, preguntó. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó en silencio por un momento. Estoy orgulloso de ti, dijo finalmente. Eso requirió un valor increíble. No se siente como valor, admití. Se siente como si acabara de dinamitar a mi familia. Quizás la familia tal como era necesitaba una reconstrucción, sugirió suavemente. Las relaciones saludables no pueden construirse sobre el desprecio y la explotación. Dormí inquietamente esa noche y me registré temprano a la mañana siguiente, cambiando mi vuelo para regresar a Nueva York de inmediato, en lugar de quedarme hasta el lunes como estaba planeado. Me fui sin despedirme de nadie, necesitando espacio para procesar lo que había sucedido. Para cuando aterricé en LaGuardia, mi teléfono estaba lleno de mensajes y llamadas perdidas. Mis padres habían dejado 3 mensajes de voz, cada uno progresivamente menos enojado y más conciliador, aunque todavía carecían de un reconocimiento real de los problemas que había planteado. Camila había enviado varios mensajes de texto, una mezcla de preocupación por los sentimientos de nuestros padres y un reconocimiento a regañadientes de que yo podría haber tenido razón. La comunicación más sorprendente vino de Sofía. Me llamó mientras iba en el taxi del aeropuerto a mi apartamento. Te debo una disculpa, dijo sin preámbulos cuando contesté. Varias, de hecho. En serio, no esperaba esto de mi hermana menor, normalmente a la defensiva. He sabido durante años que mamá y papá te tratan de manera diferente, continuó. He visto cómo desprecian tu carrera mientras presumen de la mía. He notado cómo critican a Javier mientras adulan a Santiago y Ricardo. Y sospechaba que te pedían ayuda financiera, aunque no tenía idea de la magnitud. ¿Por qué nunca dijiste nada?, pregunté, el dolor evidente en mi voz. Ella suspiró. Honestamente, porque era más fácil no hacerlo. Porque me beneficié de ser la hija favorita. Porque confrontarlo significaría reconocer mi propia complicidad. Hizo una pausa. No estoy orgullosa de eso, Isabella. Anoche fue una llamada de atención para todos nosotros. Su inesperada autoconciencia me hizo llorar. Gracias por decir eso, Sofía. Significa mucho. Ricardo y yo hablamos de todo esto toda la noche, continuó.
Queremos reembolsarte tu contribución a nuestra boda, y de ahora en adelante, queremos compartir la responsabilidad de los gastos de mamá y papá. No es justo que todo haya recaído en ti. Fue un comienzo, un pequeño reconocimiento del desequilibrio que había definido nuestras dinámicas familiares durante tanto tiempo. Durante las siguientes semanas, seguirían más conversaciones de este tipo, algunas productivas, otras dolorosas. Me sumergí de nuevo en el trabajo, encontrando consuelo en los ritmos familiares de las reuniones con clientes y la investigación de inversiones. Javier fue una presencia constante y de apoyo, nunca presionándome para hablar de lo que había sucedido, pero dispuesto a escuchar cuando lo necesitaba. 2 semanas después de la fiesta, comencé sesiones con la doctora Reyes 2 veces por semana, trabajando a través de las complejas emociones que la confrontación había desatado. Ella me ayudó a ver que mi arrebato, aunque quizás no fue el momento ideal, era un paso necesario para mi salud emocional. Has sido el archivo expiatorio de la familia y la salvadora de la familia simultáneamente, observó. Esa es una posición insostenible que estaba destinada a colapsar eventualmente. Con su guía, comencé a establecer límites para mi relación con mi familia en el futuro, no más asistencia financiera automática. Cualquier solicitud sería considerada cuidadosamente y discutida con Javier y la doctora Reyes antes de que yo accediera. Contacto limitado durante al menos 3 meses mientras me enfocaba en mi propia sanación. Comunicación clara sobre mis expectativas de respeto y reconocimiento. Escribí estos límites en un largo correo electrónico a mis padres y hermanas, explicando que no los estaba cortando, sino creando condiciones bajo las cuales una relación más saludable podría ser posible. Las respuestas fueron reveladoras. Mi padre respondió con un mensaje escueto sobre reacciones dramáticas y jerga de terapia innecesaria. Mi madre envió un mensaje de voz lloroso sobre la lealtad familiar y su decepción por mi juicio severo. Camila sugirió una sesión de terapia familiar, a lo que me negué, explicando que necesitaba trabajar en mis propios límites antes de involucrarme en terapia familiar. Sofía, sorprendentemente, expresó su apoyo a mi decisión. Tómate el tiempo que necesites, escribió. Estaremos aquí cuando estés lista, y con suerte seremos una mejor familia para ti. Fiel a su palabra, ella y Ricardo comenzaron a cubrir una parte significativa de los gastos de nuestros padres. Fue un reconocimiento tangible de la desigualdad que había existido durante años. No todos los miembros de la familia extensa fueron tan comprensivos. Varios parientes se pusieron firmemente del lado de mis padres, enviando mensajes que iban desde una preocupación suave hasta una crítica abierta. La familia debe ser lo primero, escribió la hermana de mi padre. Tus padres no estarán aquí para siempre. Estos mensajes me dolieron, pero la doctora Reyes me ayudó a verlos por lo que eran, intentos de restaurar un sistema que había funcionado para todos, excepto para mí. La gente se resiste al cambio, me recordó, especialmente cuando ese cambio amenaza un status quo cómodo. Javier sugirió una escapada de fin de semana para despejarme la cabeza, y pasamos 3 días en una tranquila posada en los Catskills, haciendo senderismo, leyendo y hablando sobre nuestro futuro. Fue durante este viaje cuando decidimos comprometernos, no como reacción a las críticas de mi familia a nuestra relación, sino como una afirmación de la sólida sociedad que habíamos construido. Estamos creando nuestra propia familia, dijo Javier mientras nos sentábamos junto a una hoguera bajo un dosel de estrellas. Una basada en el respeto mutuo y el apoyo genuino. El sencillo anillo de platino que deslizó en mi dedo simbolizaba no solo nuestro compromiso mutuo, sino mi compromiso de valorarme a mí misma y a mis elecciones. Fue un momento de alegría tranquilo y privado en medio de la turbulencia de la reconfiguración familiar. Al regresar a Nueva York, me volqué tanto en mi trabajo como en mi sanación. Me uní a un grupo de apoyo para adultos que lidian con relaciones familiares difíciles, encontrando consuelo en las historias de otros que habían recorrido caminos similares. Comencé a ser voluntaria en un programa de educación financiera para mujeres jóvenes, utilizando mi experiencia para ayudar a otras a evitar la dependencia económica que puede atrapar a las personas en relaciones poco saludables. Lenta, gradualmente, comencé a sentirme más ligera. La necesidad constante de aprobación parental que había impulsado tantas de mis decisiones comenzó a aflojar su control. Empecé a reconocer verdaderamente el valor de la vida que había construido, no como un premio de consolación por no haber logrado ser médico o abogada, sino como un logro genuino alineado con mi yo auténtico. 3 meses después de la confrontación en la fiesta de cumpleaños de mi padre, mi madre llamó.
Era el primer contacto directo que habíamos tenido desde mi correo electrónico de establecimiento de límites, aunque Sofía me había mantenido al tanto de las noticias familiares. He estado pensando mucho en lo que dijiste, comenzó mi madre con vacilación, sobre cómo te hemos tratado en comparación con tus hermanas, sobre aceptar tu ayuda financiera mientras criticamos tus elecciones. Hizo una pausa. No estoy segura de haber entendido completamente lo hiriente que fue eso. No fue un reconocimiento completo, pero fue un comienzo. Hablamos durante casi una hora, abordando temas que habían permanecido intocados durante décadas. Por primera vez, mi madre parecía estar tratando de verme como realmente era, no como la hija que había querido que fuera. Me gustaría visitarte en Nueva York, dijo mientras nuestra conversación llegaba a su fin. Solo yo, para ver tu vida allí, para conocer a Javier correctamente. ¿Sería posible? Acepté, estableciendo parámetros claros para la visita. Sería el primer paso tentativo para reconstruir nuestra relación sobre una base nueva y más equitativa. Mi padre se mantuvo más distante, incapaz o no dispuesto a reconocer las dinámicas que yo había nombrado. Sofía informó que él hablaba poco de lo sucedido, aunque había dejado de hacer comentarios despectivos sobre mi carrera o relación. Camila se encontraba en un punto intermedio, haciendo esfuerzos por conectar de manera más genuina conmigo, pero aún cayendo ocasionalmente en viejos patrones de condescendencia. Nuestra relación se estaba calentando, pero lentamente, como un deshielo primaveral después de un invierno particularmente duro. Sin embargo, los cambios más profundos fueron internos. Ya no medía mi valía por la aprobación de mi familia. Reconocí mi éxito por lo que era, no solo un logro financiero, sino la creación de una vida auténtica a mis valores y talentos. Los límites que había establecido no eran solo con mi familia, sino con la voz crítica interna que había hecho eco de sus juicios durante tanto tiempo. 6 meses después de la confrontación en la fiesta de cumpleaños de mi padre, mi vida se ha transformado de maneras sutiles y profundas. Las circunstancias externas no han cambiado drásticamente. Todavía dirijo mi firma de consultoría financiera, todavía vivo en mi condominio de Tribeca con Javier, todavía mantengo muchas de las mismas amistades y relaciones profesionales. Pero internamente, he experimentado una revolución. El primer y más significativo cambio ha sido en mi relación conmigo misma. Durante décadas, cargué con una sensación de insuficiencia, una creencia persistente de que de alguna manera era menos digna que mis hermanas porque elegí un camino diferente. Esa voz se ha silenciado, reemplazada por una creciente apreciación por la vida que he construido según mis propios términos. Mi negocio sigue prosperando. Hemos crecido hasta formar un equipo de 7 consultores especializados en planificación financiera para profesionales creativos y emprendedores. El mes pasado, fuimos destacados en una importante revista de negocios como una firma innovadora que tiende puentes entre el mundo de las finanzas y las industrias creativas. Guardé una copia del artículo, pero no se la envié a mis padres, ya no necesito su validación de mi éxito profesional. Javier y yo hemos fijado la fecha de la boda para la próxima primavera, una pequeña ceremonia en un jardín de esculturas, seguida de una cena en nuestro restaurante favorito. Estamos planificando no basándonos en las expectativas familiares o los plazos tradicionales, sino en lo que nos parece correcto. Después de años de defender nuestra relación ante mi familia, es liberador celebrarla enteramente según nuestros propios términos. El grupo de apoyo al que me uní se ha convertido en una parte importante de mi camino de sanación. Escuchar a otros compartir sus experiencias con dinámicas familiares difíciles me ha ayudado a entender que mi situación, aunque dolorosa, está lejos de ser única. Muchas personas luchan con familias que no pueden aceptar o apreciar su auténtico yo. Al compartir mi historia y escuchar a otros, he encontrado una comunidad de comprensión que nunca tuve mientras crecía. Mi trabajo voluntario con el programa de educación financiera ha evolucionado hacia una iniciativa de mentoría formal. Ahora trabajo con 5 mujeres jóvenes de comunidades desatendidas interesadas en carreras financieras. Ayudarlas a navegar por las opciones educativas y los primeros pasos en su carrera ha sido profundamente gratificante, particularmente cuando puedo ayudarlas a confiar en sus propios instintos en lugar de ceder a las expectativas externas. Mi madre me visitó en Nueva York hace 2 meses, quedándose en un hotel cerca de mi apartamento, a petición mía. Al principio fue una visita incómoda, ambas navegando por un terreno desconocido sin los viejos patrones a los que recurrir. Pero gradualmente, durante comidas compartidas y paseos por mi barrio, algo nuevo comenzó a surgir.
Ella realmente escuchó mientras le explicaba mi modelo de negocio y pareció genuinamente impresionada por la oficina que había diseñado. Hizo preguntas reflexivas sobre el trabajo de producción musical de Javier, sin el tono despectivo que había caracterizado discusiones anteriores. En nuestra última noche, mientras estábamos sentadas en un pequeño restaurante italiano cerca de mi apartamento, dijo algo que nunca esperé escuchar. «Estoy orgullosa de lo que has construido aquí, Isabella», dijo, gesticulando vagamente para abarcar no solo el entorno físico, sino la vida que representaban. «No es lo que yo habría elegido para ti, pero claramente es lo correcto para ti, y eso es lo que importa». No fue una gran disculpa ni una reversión completa de décadas de juicio, pero fue un reconocimiento de mi autonomía y éxito que había anhelado desde la infancia. Ambas nos emocionamos, el momento era crudo con una emoción que ninguna de las dos sabía cómo expresar del todo. Mi relación con Sofía se ha fortalecido considerablemente. Ahora nos enviamos mensajes de texto regularmente, compartiendo detalles de nuestras vidas que antes no se mencionaban. Ella y Ricardo nos visitaron el mes pasado, y por primera vez nuestra interacción no estuvo ensombrecida por la competencia o la comparación. Éramos simplemente dos hermanas disfrutando de la compañía mutua, apreciando nuestras diferencias en lugar de usarlas como armas. «Siempre envidié tu valentía», confesó durante su visita. «La forma en que forjaste tu propio camino a pesar de toda la presión para conformarte. Yo seguí el guión que me escribieron. Y aunque no me arrepiento de mis elecciones, a veces me pregunto qué habría hecho si hubiera tenido tu fuerza». Sus palabras me asombraron. Todos esos años la había envidiado por ser la favorita de la familia, sin darme cuenta de que ella podría haber visto algo valioso en mi diferente viaje. Camila sigue siendo más distante, nuestra relación es cordial, pero no cercana. Ha hecho esfuerzos para ser más respetuosa con mi carrera y mis elecciones de vida, pero los viejos hábitos de superioridad resurgen regularmente. He aceptado que quizás nunca tengamos la cercanía fraternal que una vez anhelé, y está bien. No todas las relaciones familiares necesitan ser íntimas para ser funcionales. Mi padre ha sido el más lento en adaptarse. Hemos hablado por teléfono varias veces, conversaciones que siguen siendo algo rígidas y formales. Ha dejado de preguntar cuándo conseguiré un trabajo de verdad o de hacer comentarios despectivos sobre las finanzas como carrera, pero le cuesta encontrar nuevas formas de relacionarse conmigo. En acción de gracias, cuando llamé para desearle lo mejor a la familia, preguntó sobre el mercado de valores de una manera tentativa que sugería que estaba intentando, a su manera limitada, conectar conmigo en mis términos. Las dinámicas financieras han cambiado drásticamente. Ya no respondo automáticamente a las solicitudes de dinero de mis padres. Cuando el coche de mi padre necesitó reparaciones costosas, sugerí que hablara con mis dos hermanas para compartir el coste. Fue incómodo para todos los involucrados, pero necesario para establecer un sistema familiar más equitativo. La lección más profunda que he aprendido a través de este viaje es sobre la naturaleza de la autoestima y el amor familiar. Durante demasiado tiempo, intenté ganarme la aprobación a través de logros y apoyo financiero, creyendo que si lograba lo suficiente o daba lo suficiente, mi familia finalmente me vería y aceptaría. Pero la verdadera aceptación no se puede ganar de esa manera. Debe darse libremente, basándose en quién eres, no en lo que haces o proporcionas. También he aprendido sobre el poder de los límites. Poner límites al acceso de mi familia a mis recursos financieros no fue egoísta, como temía antes, sino necesario para mi propio bienestar y para dinámicas familiares más saludables. Al seguir funcionando como el banco de la familia mientras me trataban como la decepción familiar, estaba habilitando un sistema que nos hacía daño no solo a mí, sino a todos los involucrados. Quizás lo más importante, he descubierto que la familia es tanto más como menos de lo que me enseñaron a creer. Más, en el sentido de que la familia puede extenderse más allá de los lazos de sangre para incluir a la familia elegida de amigos y parejas que realmente nos ven y valoran. Menos, en el sentido de que la conexión biológica por sí sola no garantiza comprensión o respeto. Todavía amo a mis padres y hermanas. Probablemente siempre lo haré. Pero ese amor ya no viene con la expectativa de que algún día se transformarán en la familia que siempre quise. En cambio, estoy aprendiendo a aceptar la familia que realmente tengo, con todas sus limitaciones, mientras construyo las conexiones que me nutren en lugar de agotarme. El viaje no ha terminado. Todavía hay conversaciones difíciles por delante. Momentos en que los viejos patrones resurgirán.
Momentos en que la herida de décadas de desprecio se sentirá fresca de nuevo. Pero afronto estos desafíos desde un lugar de mayor fortaleza y claridad que nunca antes he conocido. A veces, la palabra más poderosa del idioma español no es sí ni siquiera amor. A veces es suficiente o simplemente no. Levantarme en esa fiesta de cumpleaños y finalmente decir basta a años de falta de respeto fue el momento más difícil y el más liberador de mi vida. Si estás viendo esto y reconociendo tus propios patrones familiares en mi historia, debes saber que no estás solo. Nunca es demasiado tarde para defenderte, para establecer límites, para exigir el respeto que mereces. El camino no es fácil, pero al otro lado hay una libertad que quizás nunca imaginaste posible. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia? ¿Cómo cambió eso tu relación con ellos y contigo mismo? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Si esta historia te ha resonado, dale like y suscríbete para escuchar más viajes de autodescubrimiento y sanación. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, tu valor no está determinado por la capacidad de nadie más para verlo.